Saludos, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irving Villarroel y el tema de esta semana es el siguiente: una iglesia con corazón comprometido. Y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 8. Así que vamos leyendo lo que nos dice la palabra del Señor. Prestemos atención a todo aquello lo que el Señor tiene para ti y para mí en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor nos bendiga con su palabra. Una de las cosas que nosotros debemos estar claro es que la iglesia debe estar comprometida con el Señor. La iglesia está comprometida con el reino de Dios. La iglesia está comprometida con la palabra, de llevar esa palabra a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Pero ese compromiso tiene 3 vertientes o 3 aspectos. Uno es su identidad. La identidad que nosotros tenemos en Cristo, la identidad que tú y yo tenemos en Dios, lo que nos identifica es Cristo en nosotros. Segundo, el valor que tiene el compromiso de la iglesia. Es decir, que el compromiso es un valor ineludible. El compromiso es un valor inalienable. El compromiso es un valor que no se puede negociar. El compromiso es un valor que está arraigado en la iglesia. Y por último, un carácter distintivo. Es decir, que ese compromiso tiene un carácter distintivo que no se iguala a ningún otro. Es decir, que el carácter de la iglesia es el compromiso. Es distintivo porque no se parece a una empresa, no se parece a un negocio, no se parece a una casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es allí donde nosotros debemos prestar suma atención en poder ver que el compromiso que tiene la iglesia con Dios y su reino. Y quiero que vayamos viendo la primera parte de este sermón. Es que esa iglesia con un corazón comprometido está por encima de las circunstancias de la vida. Hoy más que nunca nosotros estamos viendo que las circunstancias nos pueden arropar, que las circunstancias, las cosas que suceden a nuestro alrededor pueden llamar nuestra atención y aún quitarnos el sueño, pueden quitarnos una parte de nuestras vidas, pueden quitarnos el gozo, la paz, la tranquilidad. Pero la iglesia que está comprometida con Dios, la iglesia que está comprometida en llevar su evangelio, es una iglesia que está por encima de las circunstancias. En el versículo 1 nosotros vemos una situación terrible que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Fue el año que muere el rey Usías, un rey querido, un rey amado, un rey respetado por el pueblo de Israel. Esto fue algo que devastó a la ciudad, devastó al pueblo, devastó a aquellos hombres y mujeres que estaban luchando por seguir adelante, por seguir buscando la presencia de Dios, por seguir buscando
todo aquello que Dios quería hacer en sus vidas. Pero fue algo muy difícil, fue algo que realmente había entristecido al pueblo de Israel. Ahora, esto sucede en el año 470 antes de Cristo. Es algo que realmente marcó una diferencia profunda en el pueblo de Israel. Después de haber reinado 52 años, es decir, que estaban acostumbrados a ver a una persona, estaban acostumbrados a ver a un rey que había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, y era algo que no podían entender. Estaban en luto, estaban en una tristeza, estaban en una situación compleja porque había muerto aquel hombre que estaba dirigiendo el reino. Este fue un rey que agradó a Dios, como lo dice 2 Crónicas 26 del 4 al 5. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió un buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivía Acarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Mientras él buscó a Dios, todas las cosas salían bien. Mientras Usías buscaba a Dios, todas las cosas marchaban como debían marchar. Ahora, hablar de ese compromiso que está por encima de las circunstancias de la vida, es un compromiso de una iglesia que está por encima de cualquier circunstancia, no una circunstancia, sino cualquiera sea la circunstancia. Hoy nosotros estamos viviendo circunstancias que hace muchos años no se vivían. Estamos viviendo situaciones que pueden estar por encima de nosotros, incluso nos pueden arrollar. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un compromiso de una iglesia que está por encima de cualquier circunstancia. Ojo, y estoy hablando cualquier circunstancia. Puede ser la peor situación que estemos viviendo que el día de hoy, pero la iglesia y su compromiso están por encima de eso. Porque también nos dice la palabra del Señor allá en Salmo 27:10 en la Nueva Traducción Viviente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Qué situación más difícil puede ser esta para un hijo, ser abandonado por sus padres? ¿Qué situación más difícil puede ser esta? El abandono del hogar, el abandono de la familia. Pues Dios dice que permanecerá cerca de nosotros. Dios dice que estará con nosotros. El rey murió, el rey ya no estaba. Fue algo que los dejó básicamente desamparados, pero ellos siguieron delante, siguieron haciendo lo que realmente sabían hacer, y era entregarse a la presencia de Dios. Eso no fue un obstáculo, eso no se convirtió en una circunstancia que arropó sus sueños, que arropó sus anhelos, que arropó todas aquellas cosas que ellos deseaban, sino más bien que eso se encargó de que pudieran obedecer más y más al Señor. Las crisis económicas no deben ser obstáculos para que nosotros avancemos en el reino de los cielos. La iglesia puede estar por encima de cualquier situación. Que la iglesia se puede enrolar en la obra misionera en este tiempo, en este momento. Nosotros podemos hacer obra misionera. ¿Cree usted que no podemos hacer la obra misionera? ¿Acaso esto es un impedimento? ¿La pandemia de hoy es un impedimento para no hacer la obra misionera? Claro que no. Hoy más que nunca es donde se están abriendo las puertas para que la palabra del Señor siga llegando a más vidas, más corazones. Que se siga enrolando en la obra social, en cualquiera a la que el Señor le haya llamado, en servir al prójimo sin excepción, en servir a la gente, en servir al niño, al joven, adulto, al anciano, en servir a nuestros vecinos. Es allí donde la iglesia debe trabajar, es allí donde la iglesia debe estar cimentada, porque ha creído en el Dios Todopoderoso. Podemos seguir trabajando, optimizando los recursos que Dios nos ha dado. Ayer, hace poco leía el tweet de un pastor que decía que se sentía frustrado porque no podía hacer una iglesia online.
porque decía que él no podía seguir trabajando y más o menos entre líneas estaba diciendo que estaba frustrado, estaba cansado. Sí, trae frustración, trae todo lo que estamos viviendo y las limitaciones que tenemos, trae frustración, sí es verdad. Pero con lo poco que tenemos es donde Dios se va a glorificar, porque la palabra del Señor nos dice que Él se perfeccionará en nuestras debilidades. Si tenemos un internet débil, Dios se va a perfeccionar allí. Si tenemos una computadora débil, Dios se va a perfeccionar allí. Si tenemos la situación de salud, también Dios se va a perfeccionar allí. Es por eso que nosotros debemos seguir creyéndole al Señor. Las crisis económicas no van a ser obstáculos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Hechos 11 del 28 al 30? Y llevándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia en Judea estaba pasando por una situación económica sin precedentes. Era una hambruna que ya se había dicho en tiempos anteriores y sucedió en un momento. ¿La iglesia se paró por eso? ¿La iglesia se detuvo porque había hambre? No, hoy hay hambre, sí es verdad. En nuestro país hay muchas personas que están pasando hambre. Quizás muchos de nuestros hermanos y amigos están pasando hambre, pero es hora de nosotros creerle a Dios que aunque la higuera no florezca, aunque no haya vino, aunque no haya uvas, aunque no haya nada en nuestra despensa, con todo nosotros confiaremos en Jehová, el Dios de nuestra salvación. Las crisis sociales y cualquier otra crisis serán oportunidades para ser agentes de cambio. Sé que este es una frase que ha acuñado algunas iglesias, ser agentes de cambio, pero el agente de cambio es aquel que realmente manifiesta a Dios en su vida, es aquel que está por encima de las circunstancias. Una iglesia que es agente de cambio no solamente lo dice, sino que lo hace, lo demuestra. Es una iglesia que realmente está centrada en glorificar a Dios. No es en ser diferente, sino glorificar a Dios, para que a través de ese glorificar a Dios pueda mostrar ser un agente de cambio. Hechos 2:37 al 38 nos dice: al oír esto, cuando Pedro habló aquel gran sermón, aquella gran predicación, allá en Hechos 2, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que algo sucedió, algo bueno pasó en medio de la crisis, algo bueno pasó, porque convirtieron la crisis en una oportunidad de ser un agente de cambio. Nosotros somos agentes de cambio cuando aprovecharemos estas crisis para glorificar el nombre de Dios. Y las crisis sociales no van a poder con nosotros. En cualquier otra crisis no podrá con tu vida y mi vida, porque nosotros como agentes de cambio seguiremos llevando el evangelio donde quiera que podamos estar. Las circunstancias de la vida no pueden robarnos el derecho ni la bendición del compromiso que el Padre nos ha delegado. Dios nos ha dado algo importante: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nada más y nada menos tenemos el Espíritu Santo. Nada más y nada menos tenemos la Biblia, su palabra, que es el elemento que nosotros debemos dar a conocer a toda criatura. En segundo lugar, esa iglesia con un corazón comprometido está consciente de su condición humana ante Dios. El profeta expresa otro ay, que dice: ay de mí, como un lamento, algo que le pegaba en el corazón, algo que lo preocupaba, incluso le asustaba, como algo doloroso y difícil que él estaba sintiendo. Reconoce que su hablar es pecaminoso, reconoce que su hablar es impuro delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también por nuestra boca sale cosas que a Dios no le agradan?
Cada día debemos pedirle al Señor que por nuestra boca salga es la alabanza al Señor, y no maldiciones, y no palabras deshonestas, y no palabras soeces. Él conocía que estaba saliendo de su boca cosas que no agradaban a Dios, y reconocía que el pueblo también tenía la misma costumbre de poder hablar, decir cosas malas delante de Dios. Sencillamente reconoce su humanidad. Estaba reconociendo quién era él como un ser humano. Estaba reconociendo quién era él delante de Dios. Se da cuenta que si compara su capacidad humana con la presencia de Dios, estaba perdido, diciendo: si yo, que soy así y estoy delante de Dios, estoy muerto. Y nosotros también debemos pensar que muchas veces nuestras actitudes pueden matar nuestra relación con Dios. Es allí donde debemos reconocer nuestra condición humana. Tenemos una condición humana de fragilidad. Lo que nos dice Santiago 4, del 13 al 14. Oigan esto ustedes, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. La neblina es algo que es efímero, que es frágil, que cualquier cosa la puede traspasar. Así es nuestra vida. Yo debo estar consciente que mi vida ante Dios es frágil. Hay una fragilidad. Es por eso que ese corazón comprometido debe estar consciente de su humanidad. Un corazón comprometido, debemos reconocer nuestra condición humana también de pecaminosidad. En Romanos 3, 10 y el 23 nos dice que no hay justo ni aun uno, y el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios. Debemos reconocer que hemos fallado delante de Dios, que en pecado hemos sido concebidos, pero que también tenemos la oportunidad de presentarnos ante Dios y decirle que perdone nuestros pecados. Decirle al Señor y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una condición humana de insuficiencia. Nosotros no somos suficientes. Nosotros no somos suficientes para salvarnos y perdonarnos a nosotros mismos, y tampoco somos suficientes para perdonar el pecado de los demás. Nosotros no somos suficientes para nosotros mismos. Dependemos absolutamente de Dios. Como nos dice el Salmo 8:4, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo? No soy nadie, no soy nada. Como decía Job decía: mira, soy como un gusano, soy como algo que no valgo nada. Como dice también el apóstol Pablo, que decía: soy como un abortivo, como el último de todos. No soy nada delante de Dios, pero Él me da el valor. Él en mi vida es el que me da el valor para poder estar ante su presencia. Porque separados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Separados de Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dejemos en manos de Dios nuestra condición humana para que Él actúe. Dejemos nuestra condición humana en las manos de Dios para que Él nos dirija, que Él nos transforme, que esa condición humana, en esa debilidad humana, Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea bendecido. Dejemos que Él haga en nosotros lo que tenga que hacer. Él hará que nuestro corazón comprometido arda cada día por su obra, por la obra de Dios. Que ese corazón que tiene la intención de hacerlo pueda arder por cumplir con el compromiso de llevar el Evangelio a toda criatura. Y en último lugar, una iglesia con corazón comprometido está dispuesta a pasar por procesos de purificación, y eso lo encontramos en versículos 6 al 8. Dios ama a su iglesia más de lo que nosotros jamás podamos amarla. Nosotros amamos a nuestra iglesia, sí, yo amo a mi iglesia, amo a mis hermanos, pero Dios le ama a usted y le amará a usted más que cualquier otra cosa. Y su amor siempre
es por encima de todos, pero porque le ama, le pasa cada cierto tiempo por ese fuego que le va a purificar. Por amor, Dios purifica nuestra vida, es por amor, por ese amor que Él tiene por nosotros. Nos purifica para llevarnos a un compromiso más elevado, a un compromiso más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando somos probados por fuego, como lo predicaba en una predicación hace quizás un mes atrás o 2 meses atrás, cuando Dios nos purifica es para sacar la escoria de nosotros, para sacar lo peor, para mostrar lo mejor de Él. Y Él quiere mostrar lo mejor de Él en tu vida y en mi vida. Como nos dice el salmista allá en el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando el salmista, cuando David estaba diciendo estas palabras, le estaba diciendo, quita toda la escoria de mí y hazme nuevo, hazme más limpio, hazme más puro, porque yo sé que tú en mí, tú harás grandes cosas usando mi vida como instrumento de tu paz. Dios purifica a su iglesia de todo lo que es contrario a su palabra. Todo aquello que no se adapta a la palabra de Dios, Dios lo quiere quitar. A veces nosotros no queremos quitarnos esas cosas. A veces nosotros no queremos quitarnos aquello que Dios quiere quitar, porque es contrario a su palabra. Quiere quitar la mentira, el odio, el rencor, las palabras soeces. Dios quiere quitar pensamientos que muchas veces están allí siendo persistentes y nos quitan el gozo de nuestra salvación. Dios quiere quitar nuestra amargura. Dios quiere quitar nuestro pecado. Dios quiere quitar de ti enfermedades, problemas, dificultades. Dios lo quiere hacer, pero depende de ti, depende de mí, que Dios quite todas estas cosas. Fíjense cómo actuó el Señor Jesús allá en el Nuevo Testamento, en Lucas 19:45-46. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo, es decir, los cambistas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es decir, que Dios tiene un celo por su casa. En este caso era por el templo, pero hoy podemos decir que Dios tiene un celo por su iglesia, que eres tú y que soy yo. Y todo lo que sea contrario a Él, todo lo que sea diferente a Él, todo lo que para lo que fue hecha la iglesia, si no lo hace, Dios lo va a limpiar. Y Dios está limpiando su iglesia en este tiempo. Dios está limpiando su cuerpo en este tiempo y está usando las circunstancias de esta vida para limpiar su iglesia. No permitamos que las circunstancias roben el gozo que podemos encontrar en el Señor. Lamentándolo mucho, hoy se sigue repitiendo eso mismo que Dios hizo hace casi 2000 años, de sacar a los cambistas del templo. Básicamente hoy están los cambistas en el templo otra vez. Muchos han convertido nuestros templos en teatros y casa de bolsas de valores, donde gana el que apuesta, gana el que apuesta mejor, gana el que actúa mejor, gana aquel que sobresale por sus actitudes y que sale perdiendo es el evangelio. Han desviado el propósito de la iglesia y la han convertido en cueva de ladrones. Han convertido la iglesia de Jesucristo en centros de apuestas, en centros de enriquecimiento. Es decir, que se han enriquecido a través del evangelio, los mercaderes del evangelio. A eso hay que denunciarlo, a eso hay que decirle, Señor, tú encárgate de ellos, porque son los que están dañando la palabra del Señor, están dañando el evangelio y la iglesia de Cristo. Entretienen y anestesian las conciencias de los que allí se congregan. Se comienzan a decirle a las personas que tú puedes ser rico, en la famosa teología de la prosperidad que el Señor reprenda. Señor te ha hecho rico porque tú eres rico en Él. No se trata del dinero, se trata de tenerlo a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. A pesar de que pasemos dificultades en esta vida, teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Porque en esta vida es la preparación para la eternidad, donde estaremos para siempre con el Señor. Y cuando esto pasa, Dios purifica a su iglesia, la purifica porque Él ama su iglesia. Dios purifica tu vida para llevarte más allá de donde estás
y yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, Dios nos quiere llevar a una posición más elevada, no de privilegios, no de cosas que yo quiero, sino a una responsabilidad más elevada. Aprovecha este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, este tiempo de crisis, para que Dios eleve tu vida a otras responsabilidades más allá de la que tú y yo hemos llegado hasta el día de hoy. Cuando Dios pasa por fuego nuestras vidas, es porque tiene algo especial para sus hijos y por ende para su iglesia. No nos quejemos cuando vivamos situaciones difíciles. Qué fastidio otra vez a cargar tubos de agua, qué fastidio subir las escaleras, qué fastidio que no tengo comida. Nos podemos entristecer y eso sucede. Me ha pasado a mí. Sí me pasa porque soy un ser humano. Pero cuando estoy ante la presencia de Dios y cuando veo la enseñanza de Dios y veo que Dios trabajando en mi vida, debemos darle gracias a Él. El compromiso de esta iglesia será pasar por el proceso de Dios, donde podamos ser purificados, porque Él nos llevará a otros niveles de compromiso. Por eso es la respuesta del profeta ante el desafío de Dios. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a decirle así al Señor: envíame a mí? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor? Que el Señor nos ayude para que podamos siempre estar dispuestos a decirle: heme aquí, envíame a mí. Ese compromiso ineludible que tenemos delante de Él. Les he hablado de una iglesia con corazón comprometido basado en Isaías 6 del 1 al 8. Y les hablé de tres cosas. Uno, esa iglesia con corazón comprometido está por encima de las circunstancias de la vida. Segundo, está consciente de su condición humana ante Dios. Y tercero, está dispuesta a pasar por los procesos de purificación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por la vida que me has dado. Oh Señor, porque tú vives. Y la vida que tú me has dado, Señor, es gracias a ti y gracias a tu inmensa misericordia. Gracias por lo que no tengo, porque aún con lo que no tengo, Señor, yo puedo servirte de todo corazón. Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia con un corazón comprometido para llevar tu evangelio a toda criatura. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te siga dando una hermosa oportunidad. Dios les bendiga.